tal, amigos y amigas de Informe del Sur? Bienvenidos una vez más, una nueva semana para comentarles, como siempre, la actualidad política, social, económica de nuestra sufrida América Latina. En el programa de hoy le contaremos lo siguiente. Hablaremos sobre las elecciones en varios países de América Latina, la situación económica y política de América Central y rápidamente comenzamos con lo que sucedió en Ecuador. Veníamos adelantando que se daba un balotaje entre los candidatos principales, Lasso y Arauz. Finalmente la derecha ecuatoriana ganó las elecciones. Y en el primer discurso, el flamante presidente le agradeció a un personaje conocido por todos nosotros, nefasto, sobre todo conocido por el macrismo, Jaime Durán Barba. Lo escuchamos. Guillermo Lasso será el nuevo presidente de Ecuador tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones de este domingo. El conservador obtuvo el 52,5% de los votos con el 97,79% de las actas escrutadas, derrotando a su rival, el correísta Andrés Arauz. Desde el 24 de mayo, como su presidente, me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional que continúe escuchando a todos, porque este proyecto será de todos ustedes, de todos los ecuatorianos. Los líderes latinoamericanos como Iván Duque de Colombia y Sebastián Piñera de Chile felicitaron a Lasso por su triunfo. Mientras que su contrincante Andrés Arauz ha reconocido su derrota con el 47,5% de los votos. Tras conocer los resultados, pidió construir consensos. Ha llegado el momento de avanzar. Tenemos que tender puentes y construir consensos. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. Así finaliza una carrera electoral marcada por la pandemia y un gran descontento social. El voto nulo alcanzó la cota histórica del 16,25%. El que fuera candidato de la primera vuelta, Yacu Pérez, había pedido a los votantes capitalizar de este modo su rechazo a Lasso y Arauz. Sin embargo, Guillermo Lasso conquistó el electorado con su visión anticorreísta. Continuamos con más Informe del Sur. Nos vamos ahora a Colombia, donde se conmemoró el Día Nacional de las Víctimas. Los familiares se movilizaron para exigir paz, para exigir justicia sobre todo, y denunciaron al gobierno de Duque por la falta de respuesta. La situación bélica que pasa la población colombiana con respecto a la guerra que no se apaga contra los líderes sociales y las víctimas del país es un hecho que mancha esta conmemoración, pues el Estado ha sido muy permisivo en que la violencia contra estos aumente cada día. Nosotros creemos que el gobierno de Duque, el Centro Democrático, hoy es un gobierno de espalda. Por eso hoy como víctima aprovechamos este escenario para que la comunidad nacional e internacional, el mismo gobierno hoy de Biden, entienda que en Colombia sigue el genocidio contra el movimiento sindical, popular y social. A pesar que muchos sectores armados han entrado en reconciliación con las víctimas, muchos guerreristas siempre viven poniendo trabas para que los victimarios no se reconcilien, como lo tipificó el acuerdo de paz con la desaparecida guerrilla de las FARC. Garantizarle a las víctimas que podemos estar juntos, podemos compartir en nuestro territorio y podemos trabajar al lado de quienes se consideraban nuestros enemigos. El Estado colombiano no está haciendo nada para detener las masacres, no está haciendo absolutamente nada para detener a aquellos que son amantes de la violencia, que son amantes de la guerra. Continuamos con este repaso del calendario electoral de los países de nuestra América del Sur. Vamos ahora a Bolivia, exactamente, porque se definirán en las próximas elecciones quién gobernará La Paz y otras alcaldías que el partido MAS, precisamente, busca ganar para consolidarse. De 4 gobernaciones en disputa, el movimiento al socialismo que administra el gobierno nacional desde hace 5 meses perdió las 4 en segunda vuelta el último domingo.
cómo se reconduce el propio instrumento a partir de la fecha. O sea, esto es un jalón de orejas a nivel nacional, pero esto se tiene que implementar ahora en la reconducción. Un consuelo es que esa agrupación política en primera vuelta el 7 de marzo logró un apoyo importante que le ha permitido incluso mayoría en los órganos legislativos de las gobernaciones, desde donde se fiscaliza al Ejecutivo. La voluntad del soberano en estos 4 departamentos ha indicado de que nuestros candidatos no son los ganadores. Por supuesto que sí, pero aquí hay un dato interesante. En los 4 departamentos tenemos la mayoría de asambleístas. Pero el resultado adverso para el partido en función de gobierno ha sido tan severo que este fin de semana se apresta a realizar una evaluación con sus dirigentes nacionales en la ciudad de Cochabamba. Estamos conscientes de que estamos en este momento de repente de reflexión profunda dentro del instrumento político. Eso no significa que estamos entrando a una declive, una debacle, como dicen, una derrota política, de ninguna manera. Esto nos lleva sin duda al movimiento al socialismo, a aprender y comprender, y también, por supuesto, hacer una lectura real de nuestros militantes y simpatizantes. Ya se habla de renovar dirigentes, pero también de la necesidad de dejar en manos de las bases la elección de candidatos para evitar que la decisión quede en manos solo de los dirigentes. En las elecciones subnacionales, el movimiento al socialismo ganó 3 de las 9 gobernaciones, la mitad de las que logró hace 5 años. Muy bien, amigas y amigos, le hacemos la primera pausa a este programa. Como siempre, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, a quienes agradecemos precisamente por sumarse cada semana más personas con los likes, así como Informe del Sur, y también en Facebook con el mismo nombre. Ya volvemos con más información sobre nuestra América Latina. Continuamos aquí en CPE con Informe del Sur, con este resumen que todas las semanas hacemos sobre lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Y en el siguiente informe intentaremos explicar un poco el norte del Centroamérica, países como Honduras, Guatemala, como El Salvador. Estos países han atravesado una historia en común que hoy se refleja precisamente en problemas económicos, políticos y sociales. Lo vemos. En Centroamérica, especialmente en su Triángulo Norte, sus problemas crónicos no solo persisten, sino que se profundizan, principalmente por la existencia de clases dominantes que utilizan estrategias anticuadas de explotación de la fuerza de trabajo y de ejercicio del poder, que mantienen a la sociedad en estado de precariedad y tensión extrema. En los años 80, el tipo de Estado que construyeron en Guatemala, Honduras y El Salvador para salvaguardar sus intereses e impulsar su proyecto fue el Estado contrainsurgente. Su elemento central fue la represión, la instauración de una cultura del miedo y la preponderancia del estamento militar en su conducción. En la actualidad se ha transformado en un Estado remesero, es decir, que basa su pervivencia y estabilidad en los envíos monetarios que hace desde los Estados Unidos la fuerza de trabajo que expulsa de su territorio. Ante la imposibilidad de supervivencia digna, no tienen otra alternativa que huir. La sublevación, que fue otra opción en el pasado, fue escarmentada hasta llegar al genocidio. El Estado contrainsurgente dejó como herencia una sociedad muy dañada, prevaleciendo un tipo de violencia distinto al de los años de la guerra, pero estrechamente vinculada con ella. De sociedades que vivieron los grados de violencia como los que estos países experimentaron en los años 80, no podía, de pronto, surgir la paz y la convivencia pacífica. Tampoco se puede esperar que tras las medidas de disciplinamiento cruentas y masivas que vivieron, florecieran pueblos críticos, dispuestos a organizarse y continuadores de formas de organización precedentes. Todo lo contrario, sus organizaciones e instituciones fueron diezmadas, muchos de sus integrantes expulsados del país o asesinados, y su funcionamiento se vio mutilado o interrumpido. El Estado contrainsurgente, sin embargo, no desapareció, sino que se convirtió en el Estado remesero,
lo que quiere decir que sigue existiendo, pero oculto. Quienes permanecen en el poder en los países del Triángulo Norte centroamericano son una mezcla de viejos y nuevos ricos. Las viejas oligarquías a las que suman quienes ellos mismos ven como arribistas provenientes de la nueva economía de la región. Traficantes de drogas, armas y personas, mafias especializadas en el blanqueo de capitales, parásitos de proyectos estatales, empresarios de la violencia organizada, secuestros, seguridad privada y amedrentamientos. Ya no son ellos quienes quitan y ponen a intermediarios que los representen como máximas autoridades gubernamentales, sino que son ellos mismos los que llegan a esas instancias. Véase como ejemplo lo que sucede en Honduras con el presidente Juan Orlando Hernández y se entenderá claramente esta situación. La necesidad de que aparezca alguien que, aunque sea providencialmente, arregle las cosas, lleva a la prevalencia de personajes como Nayib Bukele en El Salvador. En el Triángulo Norte de Centroamérica se vive un estado de degradación generalizado. Es la expresión contemporánea de las Banana Republics del siglo pasado, caracterizadas por la inoperancia, la corrupción y la impunidad. Bueno, continuamos con más informes del sur. En Perú se dio el domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y hubo una gran sorpresa, ¿sí? Castillo ha quedado primero en las elecciones y se enfrentará, ¿sí?, en la segunda vuelta nada más y nada menos que con Keiko Fujimori, un apellido muy conocido porque su padre fue presidente, todos lo recordamos, por los años 90 en ese país. El próximo presidente de Perú se decantará entre el candidato de la extrema izquierda, Pedro Castillo, y la candidata de la derecha autoritaria, Keiko Fujimori, en una segunda vuelta que se celebrará el 6 de junio. Pero los peruanos todavía están digiriendo el resultado de la primera vuelta. Pocos esperaban el ascenso meteórico de Castillo. Este profesor de izquierda ahora es el candidato que lidera las votaciones en el país andino. Algo impensable en marzo, cuando Castillo apenas comenzó a aparecer en las encuestas. Siempre por debajo del 4% de la intención de voto y sin siquiera estar en los grandes debates. El desencanto hacia la clase política peruana expuesto en las urnas ha dejado al votante de centro en una encrucijada. Tanto Castillo como Fujimori generan rechazo por sus posturas radicales. Castillo quiere cambiar la Constitución para darle más poder al Estado, destinar el 10% del PIB a salud y educación y crear un nuevo tribunal constitucional elegido por el pueblo. Pero en otros aspectos el docente es más conservador, pues dice que no legalizará el aborto ni el matrimonio igualitario. Se opone a la eutanasia y está en contra del enfoque de género en las escuelas. Lo que ha pasado con su candidatura es un reflejo de lo imprevisible que puede ser la política en Perú y cuya presidencia se definirá en la segunda vuelta en junio. Y ahora nos situamos en nuestro país hermano de Paraguay, porque, como lo vinimos comentando durante varios programas aquí en Informe del Sur, en el mes de marzo fueron muchas las protestas que se dieron en ese país. Precisamente 2 artistas escribieron y grabaron un video, ¿sí?, con una canción durante las manifestaciones. Veámoslo. Aunque esta vez tengamos tapaboca, no harán que mi boca la tape. La palabra necesidad no les llega en la comodidad de sus yates. Patria querida, somos tu esperanza, ahora nos vamos al rescate. Robaron la plata del pueblo y quisieron que el pueblo no se percate. Niños sin educación, miles de enfermos sin medicación. Bajo el poder de esta gran corrupción, quedarnos callados no es la solución. Guerras feroces peleadas por niños hace años atrás salvaron la nación. Volvemos a levantarnos, pero esta vez ya no importa el color. El marzo es tradición, que se levante la nación en contra de sus gobernantes buscando revolución. Que esto sirva de lección cuando tomes decisión de darle tu voto a alguien en la próxima elección. Ey, sé que hay francotiradores apuntándonos, pero seguimos unidos levantándonos. Viva el Paraguay, carajo, ya no más dolor de ver cómo se desangra por la corrupción. Hagamos algo, no somos uno solo. Aquí no importa el partido, somos tricolor. Segunda pausa aquí en Informe del Sur, no se vaya. Enseguida regresamos con el último bloque, por supuesto, y el final de nuestro programa. Gracias.
Comenzamos el tercer bloque aquí en Informe del Sur. Vamos a República Dominicana, donde hay muchas organizaciones feministas que están acampando hace un mes, precisamente, pidiendo que se despenalice la interrupción del embarazo por causales. Precisamente en ese país el aborto o la interrupción del embarazo está penado por cualquier causa. Celebración y protesta de verde en Santo Domingo. Cientos de personas de República Dominicana conmemoraron que la acampada feminista frente al Palacio Nacional lleva ya un mes reclamando la legalización parcial del aborto. Las activistas han pasado todas las noches frente a la sede del Ejecutivo y aunque todavía no han logrado su objetivo final, aseguran que tienen motivos para celebrar. Hay dos cosas fundamentales: la cohesión que se ha ido dando en el movimiento de mujeres y en el movimiento social alrededor de esta problemática. Y otra es la persistente apoyo, manifestación de apoyo de la gente a este campamento. El reclamo es despenalizar la interrupción del embarazo en 3 causales. Si es producto de una violación, si la vida de la mujer se encuentra en peligro o si el feto no podrá vivir tras el parto. Las activistas además reclaman al presidente Luis Abinader que las apoye, especialmente frente a un Congreso que mayoritariamente se opone a esta reforma del Código Penal. Abinader ha asegurado repetidas veces estar a favor de despenalizar el aborto en ocasiones muy concretas, como en esta entrevista con El País de diciembre de 2020. Mire, yo estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre, pero sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. República Dominicana es el país con la tasa más alta de embarazo infantil y adolescente del continente americano, pero las mujeres que opten por un aborto pueden enfrentar ahí hasta 2 años de prisión y los médicos que lo practiquen hasta 20 años de cárcel. Hablamos de pandemia, como siempre, como en cada uno de los programas desde hace tanto tiempo. Estamos sufriendo la segunda ola en Argentina, como también lo veíamos que estaba pasando en toda la región. Vamos a hacer un repaso de cuál es la situación actual. El resto de las medidas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el miércoles una extensión de la prohibición a la circulación nocturna a partir del viernes en el área metropolitana de Buenos Aires. En el área metropolitana de Buenos Aires se ha decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día siguiente sea restringida. También habrá una restricción del horario comercial que se limitará a 10 horas, entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche, y se cerrarán las escuelas. Durante 2 semanas, a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases. En la asistencia sanitaria en la capital argentina colaborarán las Fuerzas Armadas. Los anuncios fueron rechazados con un cacerolazo en algunos barrios de Buenos Aires, gobernada por la oposición y que el año pasado estuvo sometida a una estricta y prolongada cuarentena. En la capital y su periferia viven 15 millones de los 45 millones de argentinos y concentra un aumento de contagios, pero las provincias podrán adherirse a las restricciones. A diferencia de hace un mes, el país registra casi 5 veces más casos diarios nuevos. El miércoles informó de 25.000 nuevos casos y 368 muertes por COVID, para un acumulado de 2.600.000 contagios y más de 58.500 decesos desde el inicio de la pandemia. Fernández insistió en la necesidad de ganar tiempo para avanzar en la vacunación y evitar el colapso del sistema de salud. Unas 5.100.000 personas han recibido alguna de las vacunas que se aplican en Argentina y de ellas 767.000 han completado las 2 dosis. Y para el final, una perlita. Se cumplieron 6 años del fallecimiento, de la desaparición de Eduardo Galeano, ¿sí? Gran escritor latinoamericano. Y aquí, nuestro humilde programa, lo homenajeamos de esta manera. Del alto cielo un hombre divisó el mundo entero. Al bajar del cielo nos contó lo que vio. Un mar de fueguitos, el mundo es eso. Un
fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales, el hombre nos decía, cada persona con luz propia brilla. Fuegos grandes y chicos y de colores vio, fuegos grandes y chicos, el hombre comentó. Fuegos grandes y chicos y de colores vio, fuegos grandes y chicos. Gente de fuego sereno, ni del viento se entera. Gente de fuego loco, el aire de chispas llena. Hay fuegos bobos que ni alumbran ni queman. Pero hay fuegos que arden la vida. Fuegos que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Pero hay fuegos que arden la vida. Fuegos que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Y con esto llegamos al final de Informe del Sur, agradeciéndoles, como siempre, haber estado allí, acompañarnos semana a semana. Recuerden que nos siguen durante la semana en las repeticiones por Canal 2 de la CPTV y también por nuestro canal de YouTube como Informe del Sur. Hasta acá ha sido todo. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Se nace en cualquier parte, es el misterio, es el primer misterio inapelable. Pero si ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira al cielo con soberbia desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo y se quiere morir, está la patria. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira al cielo con soberbia desesperada y áspera, donde nunca
del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo y se quiere morir, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo y se quiere morir, esa la paz.